Fundamentos de la Sabiduría Hiperbórea, volumen 2. Inciso: superestructuras y registros culturales. Artículo E11. Superestructuras y valor particular de los objetos culturales. Hemos visto que el contexto axiológico determina el valor general de un objeto cultural y lo sostiene mediante un conjunto de conexiones de sentido. Pero el objeto cultural, visible, entonces, por su valor general, puede ser reconocido y afirmado en cualquier momento con un nuevo valor particular. Este valor particular es el que causa el realce del objeto por sobre el valor general y le confiere un singular sentido. En el caso de los martillos, E5, por ejemplo, el realce del martillo de hierro por sobre su valor general de ser martillo se producía cuando el herrero afirmaba en él un valor particular, el de ser útil para clavar clavos de hierro. La afirmación del valor particular refiere el martillo a los clavos de hierro. Vale decir, en todo objeto cultural, el valor particular surge al afirmar el valor general en relación a otro objeto cultural de referencia. De aquí que al valor particular se lo califique de relativo, es decir, relativo a tal o cual objeto cultural de referencia. Mas como todo objeto cultural está vinculado a todos los demás objetos del contexto por múltiples conexiones de sentido, es fácil advertir que, en un objeto cultural con un valor general determinado, existen tantos valores particulares posibles como conexiones de sentido determinen el valor general. Así, un objeto cultural es capaz de recibir tantos valores particulares como conexiones de sentido lo vinculen con otros objetos del contexto axiológico. En consecuencia, el valor particular efectivo de un objeto cultural va siempre ligado a una conexión de sentido que lo refiere a otro objeto y le confiere su sentido relativo. Por lo tanto, la definición del valor particular ha de basarse en tres términos: el objeto cultural emergente, es decir, aquel cuyo realce tiene valor particular; el objeto cultural referente, es decir, aquel cuya capacidad cultural característica confiere sentido relativo al valor particular del objeto cultural emergente; y el registro cultural, es decir, la conexión de sentido que enlaza al objeto cultural emergente con el objeto cultural referente y por medio del cual este último confiere sentido al valor particular de aquel. En el ejemplo anterior, el objeto cultural emergente es el martillo de hierro, el objeto cultural referente es el clavo de hierro, y el registro cultural es la conexión de sentido, invisible, que los enlaza a ambos. El clavo de hierro confiere al martillo el sentido relativo de ser útil para clavar. Tal sentido se manifiesta en el martillo por la vitalidad que le infunde la conexión de sentido o registro cultural y que causa el realce de su valor particular. Todo esto puede visualizarse mediante el modelo de estructura de la figura 75. Supongamos que el objeto cultural 2 es el martillo emergente del ejemplo y que los objetos 1, 3, 6 y 9 son sus referentes, en tanto que los enlaces 2,3, 2,1, 2,6 y 2,9 son los registros culturales respectivos. Cada objeto referente ha de conferir un valor particular al objeto emergente 2 en cuanto éste sea afirmado con referencia a alguno de ellos. Supongamos también que el objeto 3 sea la cabeza de un enemigo del herrero.
que el objeto 1 sea una nuez, que el objeto 6 sea un clavo de hierro y que el objeto 9 sea un campo de deportes. Es evidente ahora que sólo cuando el herrero refiera el objeto 2 al objeto 6 emergerá en el martillo el valor particular de ser útil para clavar clavos. Semejante valor utilitario es relativo a los clavos de hierro. Muy diferente será, por ejemplo, el valor particular que le confieran los otros objetos de referencia. Si el herrero refiere el objeto 2 al objeto 1, el valor particular del martillo será el de un cascanueces. Nuevamente se trata de un valor utilitario cuyo sentido relativo lo determina el registro cultural 2,1. Vale decir, el objeto 2 emerge sobre su valor general de martillo con un valor de cascanueces, cuyo sentido relativo ha sido impuesto por el registro cultural 2,1 con referencia al objeto 1, nuez. Por otra parte, cuando el herrero refiere el objeto 2 al objeto 3, el martillo emerge sobre su valor general dotado de inequívoco valor de arma ofensiva. El sentido relativo que le impone al objeto 2 el registro cultural 2,3 dota al martillo de valor bélico, por estar referido a la cabeza del enemigo, u objeto 3. Y por último, la referencia del objeto 2 al objeto 9 confiere al martillo el valor lúdico de martillo lanzador. Tal sentido relativo lo determina el registro cultural 2,9 que refiere el martillo al campo de deportes u objeto 9. El modelo de superestructura aplicado al caso anterior nos permite extraer las siguientes conclusiones. Todo objeto cultural emergente exhibirá el valor particular que determine un objeto cultural de referencia conectado a aquel por un registro cultural. Inversamente, cada objeto cultural de referencia determina un valor particular diferente. Con otras palabras, si el herrero al pasear la vista por el estante de las herramientas lo hace con referencia a los clavos de hierro, entonces el martillo emergerá con valor utilitario. Si lo hace con referencia a la cabeza de su enemigo, entonces el martillo se destacará con valor bélico. Si lo hace con referencia a un campo de deportes, entonces el martillo se realzará con valor lúdico, etc. El valor particular de un objeto cultural, aparte de utilitario, bélico, lúdico, etc., puede revertir muchas otras formas. En particular, nos interesa destacar el carácter estético y ético del valor particular mediante los ejemplos triviales ya vistos. En el caso de la biblioteca, cuando nos hallábamos observando el realce del libro Mi lucha, pudo ocurrir que entrase una dama y casi de inmediato se dirigiese hacia el estante y retirase sin más el libro mencionado. Evidentemente a ella también se le realzó el libro por sobre los otros y por eso lo tomó sin dudar. Le preguntamos entonces, ¿es usted admiradora de Adolfo Hitler? Respuesta, la dama nos mira perpleja hasta que cae en la cuenta que la interrogamos sobre el autor del libro que acaba de tomar. Sonríe y nos responde, no señor, ni siquiera sé quién es el autor. A mí lo que me interesa es el color de la tapa, porque hace juego con los colores de nuestro living, donde tenemos una biblioteca que nadie consulta. Argumentando que cada vez que repinta el living con un nuevo color debe reemplazar los libros de la biblioteca, la buena dama se retira con el nuevo ejemplar de Mi lucha, no sin antes saludar amablemente. ¿Qué nos dice esto? Respuesta, que el libro emergió con valor estético, porque la dama paseó la vista por el estante de libros, estableciendo con cada uno de ellos una referencia al color de su living. Solo el del Führer combinaba con aquel color de referencia y la conexión de sentido, el registro cultural, le confirió el valor estético que lo hizo sobresalir frente a los ojos de la dama.
En cuanto al valor ético, no se trata de un valor particular en sí mismo, sino de una determinación contextual del valor particular. El valor ético de un simple objeto cultural emergente es un complemento actual del valor particular impuesto por la vecindad contextual. Con otras palabras, el valor ético depende del acto, es decir, del momento en el que tiene lugar el realce del valor particular. El valor ético asociado al valor particular de un objeto cultural puede variar de un momento a otro. Por ejemplo, el herrero, al descubrir el valor utilitario del martillo, está en condiciones de tomarlo del estante y continuar con él su trabajo. Es bueno que lo haga, es decir, tiene un valor ético positivo. Sin embargo, si minutos antes de entrar a la ferretería, con ese martillo alguien cometió un crimen y él mismo se halla sobre un charco de sangre, es malo que el herrero lo tome y altere las evidencias criminológicas que pudiesen existir. Un día antes o un día después, por ejemplo, es bueno tomar el martillo. En ese momento es malo hacerlo, es decir, tiene un valor ético negativo. Y es claro aquí que el valor ético depende de la vecindad contextual del martillo en un momento dado. En síntesis, el valor ético depende de la circunstancia en que realce el valor particular de un objeto cultural. Según ha quedado demostrado, la definición del valor particular ha de basarse en tres términos: el objeto cultural emergente, el registro cultural y el objeto cultural referente. Consideremos el caso en que el objeto 2 emerge con valor utilitario al estar referido al objeto 6 por medio del registro cultural 2,6. En el cubo estructural de la figura 75, este caso se representa completamente con un enlace 2,6 y dos nudos 2 y 3, vale decir, con un sistema simple análogo al de la figura 13. Empero, para que tal analogía sea correcta, hay que tener presente que entre ambos sistemas se verifica una relación de simetría potencial inversa. De aquí que al sistema simple del modelo de estructura cultural corresponde un sistema real en el modelo de superestructura, tal como se muestra en la figura 76. Volviendo a la figura 75, el sistema real estaría compuesto por el objeto cultural emergente 2, el registro cultural 2,6 y el objeto cultural referente 6. La constitución de este sistema real puede comprenderse partiendo de la figura 74, suponiendo que el objeto cultural allí representado sea el 2 del cubo estructural. Siendo así, entonces, en la figura 77 podemos ver al objeto cultural 2 referido al objeto cultural 6 mediante un registro cultural, conformando los tres un sistema real del modelo de superestructura. Dando por sentado que el objeto cultural 2 presenta un valor general sostenido por el contexto axiológico, la figura 77 muestra solo el valor particular. Este, de acuerdo a lo explicado, surge sobre el valor general por la relación que el registro cultural establece con un objeto cultural 6 de referencia, R. El valor particular efectivo de un objeto cultural va siempre ligado a una conexión de sentido o registro cultural que lo refiere a otro objeto y le confiere su sentido relativo. Se constituye así el sistema real representado en la figura 77. Pero es claro que un mismo objeto cultural, E, puede intervenir en una pluralidad de sistemas reales. El objeto 2, por ejemplo, puede formar los sistemas reales 2,1, 2,3, 2,6 y 2,9, según cuál sea el objeto de referencia, R, considerado. En consecuencia, un objeto cultural con valor general mantiene conexión con una pluralidad de registros culturales.